pero nos avisó, esperemos. Además él trae un té también especial que esperemos que sea de nuestro agrado como fue la semana pasada. Bueno, agradecer la presencia. Hoy día estamos transmitiendo en directo por nuestro canal YouTube. Después esto va a quedar expresado en un video con las exposiciones, las ponencias. Y bueno, y lo difundiremos como un documento audiovisual, sería el nombre, para que ojalá mucha más gente pueda escuchar este debate. Nosotros como Centro de Estudios Francisco Bilbao estamos interesados en uno de nuestras líneas de trabajo que tiene que ver, que le hemos llamado como la memoria histórica, digamos, nuestro pueblo. Esta idea de poder debatir sobre nuestra historia de resistencia, nuestra historia como pueblo, como trabajadores y trabajadores de lucha en este país, que es mucha, digamos. Y en esa línea hemos pensado en este debate en torno a los 50 años del golpe terrorista de Pinochet, algunos le llaman cívico-militar, y la necesidad de conocer o tratar de ver a la luz de hoy día de las reflexiones que hicieron algunos de los partidos políticos importantes, porque había otros partidos políticos, fuerzas tan importantes como las que vamos hoy día a reflejar, después del golpe. Las primeras críticas y autocríticas, reflexiones en esos momentos difíciles de nuestra historia, ¿cierto? De asesinatos, de direcciones exterminadas, de persecución, pero tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista fueron capaces de hacer reuniones de sus comités centrales y hacer las primeras reflexiones sobre, bueno, lo que significó de alguna u otra manera este fracaso revolucionario que significó el golpe con todas sus consecuencias. Entonces estamos interesados en poder conocer esos documentos. Nuestra revista El Bilbaíno, que va a llegar en un ratito más, trae los documentos del Pleno del 76 y también del Partido Socialista y del Pleno del Partido Comunista del 77, donde particularmente los compañeros del Centro de Estudios Francisco Bilbao nos sentimos hijos, digamos. Porque la matriz de nuestro centro de estudios, aunque hoy día está alejado y tiene mucha diferencia con el actual Partido Comunista, sí tiene una matriz comunista. Porque nosotros, junto con muchos otros compañeros y compañeras, tuvimos la lucha contra la dictadura, ¿cierto? Y somos hijos de un poco de esas reflexiones en concreto. Entonces queremos recoger esas visiones con historiadores presentes, con filósofos y también con actores de esos eventos, y ojalá poder hacer una comparación en lo que estamos hoy día. Entiendo que es muy difícil, pero es importante reflejar en esas críticas, autocríticas, cómo ha sido posteriormente a eso el desarrollo de esas primeras reflexiones, sobre todo a partir de estos 50 años. Entonces, bueno, está con nosotros el compañero Gómez Leighton, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones, un compañero cientista político, académico, escritor, que ha reflexionado sobre estos temas. Está el compañero Álvarez Rolando, que es académico de la USACH, el compañero, entiendo que activo militante del Partido Comunista actualmente, y un estudioso sobre estos temas de la historia del Partido Comunista y de esos eventos. Entiendo que también el compañero posee una serie de documentos inéditos que no todo el mundo ha tenido acceso por a veces motivo, y también tiene un conjunto de acumulación de conocimientos para hacer este tipo de reflexión. Y está el compañero Eduardo Gutiérrez, compañero del Partido Socialista, de uno de los sectores del Partido Socialista, entiendo que integrante también de la dirección del Partido Socialista durante el 70 o antes del 70 y posteriormente, que puede también reflexionar sobre lo que fueron, digamos, estas reflexiones, en este caso en el Partido Socialista. Así que agradecemos, compañeros, la presencia
ustedes, y vamos a tratar de hacer una exposición de 20, 25 minutos para que después podamos hacer un consulta, debate, ojalá con Arturo Emilio, para que sea provechoso esto para todos nosotros. Así que me parece que va a empezar Rolando, el compañero Gómez. No, yo, Juan Carlos. Juan Carlos va a empezar, después el compañero Rolando, después el compañero Gutiérrez, y ahí hacemos un conjunto de preguntas. Insisto, esto va a estar grabado y después en un video lo vamos a publicar. Así que, bueno, adelante, compañero Juan Carlos. Ok. Nos sacó de la cámara el Juan Carlos. Sí. ¿Ah? Nos sacó de la cámara. Se lo saqué de la cámara, sí. Perdónenme, pero bueno. En primer lugar, buenas tardes a todas y a todas. En segundo lugar, agradecer a Leandro y al Centro Simón Bolívar la invitación a participar en este interesante y atractivo y yo diría desafiante foro que nos propone analizar, estudiar, decir algo con respecto a dos documentos que uno podría, desde el punto de vista de tanto de las disciplinas que uno ejerce, como la disciplina histórica, son documentos históricos. Y nosotros diríamos, conjuntamente con Rolando, que somos historiadores, son fuentes históricas. Pero al mismo tiempo que son fuentes históricas y que por lo tanto tenemos una distancia con él, con el documento, o con los documentos, estos documentos por su forma que fueron desarrollados, pensados, ideados y divulgados, han tenido alguna presencia en la historia de cada uno de nosotros, ya sea como militante del Partido Socialista o como militante del Partido Comunista. Por lo tanto, son documentos históricos que han tenido vida propia a lo largo de estos últimos 48 o 47 años de presencia de los documentos. Al mismo tiempo, desde una perspectiva sociológica, también pueden ser analizados en cuanto una forma de producir un tipo de documento en una coyuntura, en un momento de la sociedad chilena específica, y de ahí leer también cómo los sujetos que estuvieron detrás de su redacción pensaban, reflexionaban la sociedad chilena. Desde ahí entonces uno podría también acercarse desde el punto de vista sociológico. Y desde el punto de vista político, politológico si ustedes quieren, también son documentos que uno podría escudriñar la forma como se pensaba y se estructuraba y se interpretaba a los actores, en este caso el Partido Socialista, el Partido Comunista, dentro de un sistema político como el chileno hasta 1973. Pero no solo aquello, sino que también ambos documentos, y especialmente el que yo voy a comentar brevemente, proyectan lo que podría ser, lo que iba a ser la sociedad chilena como consecuencia del golpe de Estado de septiembre de 1973. Por lo tanto, en ese sentido, son documentos que a pesar del tiempo transcurrido, son documentos vigentes. Vigentes porque tienen una lectura histórica que hoy día, 50 años de ese acontecimiento, mueve, remueve. Y si uno los lee, como que descubre un conjunto de elementos y de interpretaciones, como también postulados que hoy día se están discutiendo en distintos lugares en referencia al por qué, cómo ocurrieron los hechos y por qué se dieron los hechos y por qué se dio la situación del golpe de Estado
pero también y sobre todo por qué se dio esa experiencia histórica única que es el gobierno de la Unidad Popular. El documento que a mí me tocó leer es el documento de marzo del Partido Socialista. El documento de marzo de 1974, es decir, a pocos meses después del golpe y de la represión que había caído sobre las orgánicas de la Unidad Popular y especialmente, ¿cierto?, de la persecución que se hizo sobre los militantes del Partido Socialista, del MIR y del Partido Comunista, ¿cierto? Es una etapa donde bastante sangrienta, bastante macabra, de una crueldad y de un genocidio, como decía Leandro, ¿cierto? De una masacre, como también ha señalado Manuel Gutiérrez, sobre aquellos que habían sido partidarios, militantes, simpatizantes de la Unidad Popular. Es una persecución que quiere destruir todo lo que habían construido los partidos de la Unidad Popular. Entonces, escribir un documento de esta naturaleza, en esas condiciones, a mí me parece un acto heroico, valiente. Y sobre todo, a mí me provoca, después de los años transcurridos, después de haber visto el documento en otros momentos de la historia de uno, este es un documento que da cuenta, compañeros y compañeras, de una forma de hacer política, de una forma de pensar la política, de una forma de construir la explicación histórica, política de lo que ha acontecido, de una rigurosidad, de una profundidad enorme, que a mí me gustaría encontrar hoy día que los partidos políticos tienen esa capacidad de pensar y hacer documentos de esta naturaleza. Yo creo que una de las cosas que se perdió con el tiempo fue justamente encontrar documentos de esta naturaleza. Pero los documentos se escriben por personas, por individuos, por gente. Y aquí viene el otro dato. La militancia, el tipo de militante, el tipo de dirigente social, el tipo de dirigente político, aquellos que se hicieron cargo de la reconstrucción del Partido Socialista, como Lorca, como Ricardo Lago, como Ezequiel Ponce y tantos otros, ¿cierto?, muestran también una formación y una preparación que hoy día la izquierda chilena no tiene. Carece de esa formación, de esa preparación y de esa forma de mirar. Y sobre todo que carece la izquierda chilena actual, carece de tener una interpretación marxista de la historia y de la política y de la sociedad. Este documento, en sus 74 páginas, ¿cierto?, da cuenta de una mirada de esa naturaleza. Las personas que lo escribieron, las personas que lo elaboraron, las personas que lo trabajaron, que lo discutieron, ¿cierto?, tenían una clara formación marxista. Y está claro que Chile, ¿cierto?, y su izquierda dejó de ser marxista después del 73, del 79, después de los 80, después de los 90, el marxismo como constructo teórico dejó de estar presente en la mayoría de las izquierdas chilenas. Y esto, ¿cierto?, es un vacío que cuando uno lee estos documentos dice, ojalá pudiéramos volver a pensar, a escribir y a elaborar teoría política, teoría sobre la historia, como lo hacían estos jóvenes, que eran jóvenes en esa época, ¿cierto?, sobre este tema.
Gracias. Después lo paga. Ya. El documento de marzo del 74 está dividido en 5 partes, de las cuales, cierto, la primera es Chile en la situación internacional. En la segunda, la experiencia revolucionaria de la unidad popular. La tercera, el carácter de la contrarrevolución. En la cuarta, las tareas del pueblo en la lucha por la democracia y el socialismo. El partido y la última, el partido y la construcción de la vanguardia revolucionaria. Esas son las 5 unidades, las 5 partes que tiene este documento, en la cual se desarrolla un diagnóstico, se desarrolla una tesis con respecto a cuál es la situación internacional. Esto es también tremendamente ilustrativo y es un aprendizaje. Hoy día casi nadie hace análisis internacional previo a hacer la parte nacional. Se entra inmediatamente a la parte nacional y se deja el contexto internacional fuera. Quiero rescatar algunos aspectos porque sería muy largo si me tomo para hacer todo el análisis de las 74 páginas y de los 5 apartados. Me excedería más allá de los 20 minutos que me han sugerido. Por favor, avísenme cuando ya me pase de los 30. De los 40. O de los 40. Me interesa rescatar lo siguiente, y de la segunda parte fundamentalmente. La conquista del gobierno en la lucha por el poder. Aquí cruza todo el documento una problemática, la problemática del poder. Se considera, a partir de lo que está en el documento, de que es tremendamente significativo haber alcanzado el gobierno del Estado capitalista de Chile. Se rescata y se señala que ese es un proceso de lucha en ascenso que culmina con la elección del presidente Allende en 1970 y el desarrollo del gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, los compañeros que escriben este documento tienen claro de que eso no era la conquista del poder. Y por lo tanto, una de las tareas que debía haber cumplido, y lo dicen en el documento, a lo largo de los 3 años, era la lucha por el poder. Y esto es interesantísimo porque tal vez hoy día no se discute el poder tampoco. Hoy día los partidos de izquierda, y especialmente el Partido Socialista actual, lo que le interesa es estar en el gobierno. Estar participando en el gobierno como lo ha hecho desde el año 90 en adelante. El Partido Socialista es el partido que ha estado 2 veces en la actualidad, ¿cierto? Digo la actualidad, estos últimos 30 y tantos años, 2 veces como gobierno, con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y posteriormente 2 veces con la Concertación, 1 vez con la nueva mayoría. Pero en las otras 2 administraciones, que son la de Frey y la de Erwin, también participó el Partido Socialista. Entonces, cuando uno mira y dice, bueno, la sociedad chilena de los últimos 30 y tantos años, el Partido Socialista ha estado casi 24 años dirigiendo la sociedad chilena. Es decir, la sociedad que yo he caracterizado fundamentalmente como una sociedad neoliberal. Por lo tanto, quien ha construido sociedad neoliberal han sido justamente los socialistas de hoy. Y eso es una contradicción con lo que se proponía hacer el Partido Socialista de Chile entre el año 1970 y el año 1973. Es decir, un partido que era profundamente antiimperialista, un partido que era profundamente antioligárquico y que buscaba, ¿cierto?, profundizar la democracia hacia una transición socialista.
Y hoy día esas palabras, esas ideas han sido totalmente desterradas del Partido Socialista actual. Con lo cual, cuando uno mira la proyección que hacen los compañeros en este documento del Partido Socialista, de ese momento todavía seguían pensando o pensaban en ese momento de que ese Partido Socialista de futuro iba a ser un Partido Socialista revolucionario. ¿En qué nos encontramos? Nos encontramos que ni siquiera es un partido reformista, el actual. Ni siquiera es reformista. El Partido Socialista de hoy día es un administrador del sistema capitalista neoliberal, en la cual ellos, con sus políticas y apoyar sus políticas, han profundizado el sistema neoliberal en Chile. Lo cual implica, ¿cierto?, que en algún momento de la historia de estos 50 años se produce otra inflexión política, otro quiebre, otra ruptura, en cual este partido, al cual se lee en este documento, se desaparece y se va. Desaparece y se va. Y por lo tanto habrá que empezar a buscarlo. ¿Dónde? ¿Cuándo se fue ese Partido Socialista? En 1979, cuando se produce la gran crisis y la gran ruptura en la diáspora socialista de 24 o 25 fracciones socialistas que se encuentran en la década de los 80, o cuando se hace el Congreso de Unidad del Partido Socialista en 1991. ¿En qué momento dejó de existir este Partido Socialista? Esa es una pregunta sociológica, histórica, ¿cierto?, fundamental para entender al Partido Socialista de Chile hoy. Y hay un dato que es importante. El Partido Socialista de Chile, este Partido Socialista, tiene muy poca historiografía. En este país se ha estudiado profusamente el MIR. El MIR tiene cientos de historiadores que hoy día lo estudian de todas formas y desde todos lados. Bajo todas las experiencias posibles, el MIR ha sido estudiado en los últimos años. Tengo a mi lado un gran historiador del Partido Comunista que lo ha estudiado también profusamente, continuando la tradición de los grandes historiadores comunistas como Hernán Ramírez Necochea, Lutkovich y Ortiz, ¿cierto? Pero ustedes pregúntense quiénes son los historiadores que han podido seguir la ruta de Julio César Llobet, por ejemplo, o de Alejandro Chelén Rojas, o de Casanuevas, que escribió este tremendo libro que se llama El Partido Socialista y la lucha de clase en Chile, Fernández, y no encontramos, o Jorge Barría, entre los socialistas, y no encontramos hoy día un historiador socialista que pueda dar con esa hebra que explicaría lo que es el Partido Socialista. Hay un historiador que es Cristian Pérez, pero que él pertenece no a la tradición socialista, sino más bien una persona financiada por el Centro de Estudios Públicos, por lo ende liberal, ¿no?, porque ha estudiado al Partido Socialista. Pero no encontramos. Algunos de nosotros hemos hecho alguna historia del Partido Socialista, pero no nos hemos dedicado a estudiar al Partido Socialista para encontrar las explicaciones de este Partido Socialista actual. Dentro de las caracterizaciones de este documento, hay un punto que me llama y que quiero resaltar, porque ya voy, no sé cuánto tiempo tengo, pero hay un tema, compañeros y compañeras, que al leer el documento, en la página 13, una página interesante, la página 13, ¿no?, dice el documento: ¿cuál era la tarea de la Unidad Popular? ¿Cuál era la tarea de los partidos revolucionarios? ¿Cuál era la tarea del Partido Comunista
y del Partido Socialista como parte, como miembros fundamentales y centrales de la alianza política de la Unidad Popular. Después venía el MAPU, después venía la Izquierda Cristiana, el Partido Radical, qué sé yo. El MIR estaba fuera de la Unidad Popular. Pero ¿cuál era la tarea? Según ellos, de este documento, la tarea común es destruir el capitalismo monopólico, dependiente, y desarrollar una economía de transición que no terminaba con todas las formas de propiedad privada de todos los medios de producción, sino, en primer lugar, con la propiedad imperialista, monopólica y terrateniente, columna vertebral y base de la dominación burguesa en las condiciones particulares de nuestra formación social. Ese era el objetivo que debía tener la Unidad Popular. Y si uno se pregunta, ¿terminó con la propiedad imperialista? Y la respuesta, sí. Porque el 11 de junio, si no me equivoco, de 1971, se expropian, se nacionalizan, se hacen parte de la soberanía de Chile todas las riquezas naturales y especialmente del cobre. Y se establece allí la doctrina Allende, que era no pagar indemnizaciones a los yanquis. Tarea cumplida. Se estatizó, se expropió la industria monopólica. También la respuesta es positiva, también se hizo. Más allá de las 91 empresas que el programa de la Unidad Popular tenía. Más allá. Se cumplió. Se terminó con el latifundio. Se terminó con el poder de la clase terrateniente durante el periodo de la Unidad Popular. Y eso lo han reconocido incluso todos aquellos que han mirado el desarrollo económico posterior de Chile, que fue vital, fundamental para este proceso económico actual, el hecho de que se haya terminado, se haya acelerado la reforma agraria durante el periodo. Por lo tanto, cuando a nosotros nos dicen que la democracia chilena se perdió porque un par de partidos se volvieron locos, o porque el centro político se volvió excéntrico, o porque el Partido Demócrata Cristiano se desfondó y desapareció el centro, como la explicación del partido excéntrico de Mulián y la otra es de Arturo Valenzuela. Entonces por esa razón se quebró la democracia. Por favor, esa es la explicación mapucista. La explicación que los mapus de Gasmuri, ¿cierto?, donde estaba Mulián y Garretón, ¿cierto?, construyeron para explicarse el golpe de Estado. Porque habían dejado de mirar la realidad desde una perspectiva de izquierda y desde una perspectiva marxista. La destrucción, la expropiación por parte del gobierno popular de la propiedad privada de los medios de producción de la clase fue la que conduce a este golpe de Estado. Y esto lo dicen en varias oportunidades en el documento los compañeros. ¿Hubo insuficiencias? Sí las hubo. Dificultades también. Bueno, y ahí lo explican, no tengo más tiempo para hacerlo, pero lo van explicando. Pero quiero terminar con lo último. Ellos consideraron, en la quinta parte del documento, que era fundamental, central, que para el éxito de la Revolución Chilena, para el éxito de ese momento de la Revolución Chilena, como también de la futura Revolución Chilena, que había que tener unidad y tener la posibilidad de construir un partido revolucionario que asumiera cabalmente la perspectiva marxista-leninista de un partido
y que fuera, cierto, un partido que dirigiera y estableciera estrechamente una alianza con la clase trabajadora y con todos aquellos sectores que estaban por la revolución. Esa fue la propuesta final del documento de marzo, que despertó, para que les digo, una serie de discusiones al interior del Partido Socialista posteriormente de su edición. Sin embargo, creo que con la actual situación de la izquierda chilena, la que no está en el sistema, sino la izquierda que no institucionalizada, fragmentada al infinito, creo que leer esta última parte del documento creo que sería terriblemente favorable para pensar la unidad política necesaria para superar este presente oscuro y gris que nos toca vivir. Gracias, compañero. Muy bien, compañero. Compañero, adelante. Vale. Voy a... Bueno, muchas gracias por esta invitación a los compañeros del Centro Francisco Bilbao, a Roberto, a Leandro, que los conozco hace muchos años. Así que, bueno, la tarea que se me encomendó era tratar de explicar el contexto y los contenidos del Pleno de 1977 del Partido Comunista. Esta fue una instancia largamente esperada por los integrantes del Comité Central y los integrantes del Partido Comunista, y su retraso, porque si los socialistas sacan el documento en marzo del 74, los comunistas se demoran varios años después. De alguna manera estuvo relacionado un poco con la cultura política comunista, que no se podía hacer un pleno sin el secretario general. Luis Corbalán estaba preso y recién fue liberado a fines del 76, entonces las condiciones para hacer el pleno se dieron recién en el mes de agosto del 77. Lo primero que quiero comentar es el... Que el compañero ¿Cómo? está con mucha edad y no puede. Sí. Lo primero que quiero comentar es que cuál fue el contexto en el cual se llevó a cabo y se escribió este texto. Lo primero es que en el exilio hay una crítica que viene de los países socialistas al Partido Comunista. Es una crítica más o menos fuerte o más o menos clara, pero que tenía que ver con los comentarios que venían especialmente desde la Unión Soviética, la RDA, respecto a que el Partido Comunista no había sabido defender la revolución. Se valoraba el proceso de Salvador Allende, la Unidad Popular, pero los integrantes del buró político del PECUS en ese entonces, Ponomariov, el mismo Leonid Brezhnev en el 25 Congreso del PECUS, también plantea esta idea de que la revolución tenía que saber defenderse. Entonces ese es un primer tema. El segundo, eso es un contexto, ¿no? Esto se relaciona también con un ambiente dentro del Partido Comunista previo al pleno del 77, en donde la cuestión militar está bien presente, ¿no? Hay un contexto previo. Se empieza a discutir, especialmente estas discusiones se dan en el exterior sobre la cuestión de lo militar, ¿no? Respecto a la idea de tener que saber defender la revolución. Entonces, hay que entender que el Partido Comunista, y eso es un planteamiento que yo hago, digamos, yo lo veo así, cuando se produce el golpe de Estado entra en una crisis su línea política. Entonces, al estar en un momento de crisis, se da un momento como de cierta desorden en la cultura comunista y se da la posibilidad de poder tener discusiones más abiertas y más irreverentes respecto a algunas cuestiones. Entonces, está como presente este tema de lo militar. Por ejemplo, pocos meses después del golpe, Erich Honecker, en la RDA, le propone a la dirección del Partido Comunista crear un seminario para estudiar la cuestión militar. ¿Ya? Y esto se terminó cristalizando en un seminario latinoamericano que se conoció después con el nombre de la ciudad donde se desarrolló, que era el seminario del grupo de Leipzig, ¿no? En donde lo que tenían que hacer era un estudio académico de las Fuerzas Armadas y de la cuestión militar. De hecho, de ahí surgieron importantes insumos para el posterior desarrollo de la política militar del Partido Comunista. Eso fue en el fin del 73, principio del 74, y ese grupo evacuó, digamos, importantes documentos, ¿no?
De hecho, dos integrantes de este documento, de integrantes del grupo de Leipzig, después fueron parte de la comisión militar del Partido Comunista en el exilio. Después, en abril del 75, se produce el inicio de la tarea militar del Partido Comunista. La comandancia de la Revolución Cubana, con Fidel Castro a la cabeza, le propone al Partido Comunista que ingresen jóvenes oficiales a formarse como oficiales de ejército cubano. No como guerrilleros, no como combatientes, sino que como oficiales de ejército. El Partido Comunista aceptó esto sin un diseño político previo, ¿no? O sea, era la idea, se acepta, pero no hay una elaboración previa para poder decir, bueno, ¿para qué queremos tener militares? En Cuba, algunos militantes ya hacia el año 76-77 elaboran documentos tales como, por ejemplo, desviaciones de derecha en el movimiento obrero, que ya estaba planteando la idea de que el Partido Comunista ya tenía una política solamente economicista y que no había carecido una concepción global del poder. Y además todo esto se da en un contexto internacional que influye bastante en los debates en el extranjero, en el Partido Comunista, como la revolución de los claveles en Portugal y la caída del Imperio Portugués, la participación de Cuba en la guerra en África, que los chilenos que estaban en Cuba la van a conocer de cerca, el triunfo de Vietnam, el inicio de la guerra del sandinismo, etc. Entonces, y a nivel nacional, eso en el extranjero influye mucho. Y a nivel nacional, el Partido Comunista el año 76 sufre el secuestro y la detención de 2 de sus direcciones nacionales, y además es aniquilada la dirección de la Juventud Comunista, y por lo tanto ni la Juventud ni el Partido Comunista hacia fines del 76 y durante el 77 tiene una dirección dentro de Chile. Entonces la situación hacia el pleno 77 es un poco esta, ¿no? Sobre este pleno, la mejor crónica que se ha escrito, la que me parece que es muy interesante, si alguien quiere conocer cómo lo entremece, son el texto de la memoria de Luis Corbalán, donde se hace un recuento de los militantes, etc. Al final, finalmente participan 52 personas, integrantes de ese pleno, de ese comité central, y viajan desde Chile, llegan algunos sobrevivientes desde Chile y no llega nadie desde el interior. Solo algunos sobrevivientes, Inés Cornejo, Eliana Humá, Víctor Cantero, etc. Este texto fue redactado, se sabe hoy día, el propio Corbalán lo hizo, por don Lucho Corbalán, Jorge Insunza y Rodrigo Rojas, que había sido director del periódico El Siglo, y que también fue un dirigente muy importante en la génesis de la política militar del Partido Comunista, ¿no? Que estaba radicado en la RDA. Sobre la discusión sobre el pleno del 77 del Partido Comunista hay varias interpretaciones. Por ejemplo, el historiador Luis Corbalán Marqués, que no es Luis Corbalán Lépez, ¿no? Sino que el que sale citado en la revista, ha planteado él que el pleno 77 implicó una regresión ortodoxa del Partido Comunista, que una involución de su línea política, de su práctica política, de su teoría política. Para otros, como el texto muy famoso de Murián con la de Isabel Torres, ellos plantean que esto se meten en la discusión si esto fue un cambio de línea o un cambio en la línea del partido, que era una discusión muy de los comunistas también. Si en la incorporación lo que pasó en el pleno del 77 fue una transformación radical de la línea política del Partido Comunista, fue una continuidad de la línea política de los comunistas. Esto me parece que hay que analizarlo a la luz de los documentos previos que elaboró la dirección de Víctor Díaz desde dentro de Chile. Hay un texto que se llama Los comunistas hablan desde Chile, que recopila toda la producción de la Dirección Interior encabezada por Víctor Díaz, que fue la que fue secuestrada en mayo del 76. Ahí hay un documento que me parece que es clave, que se llama el ultraizquierdismo, caballo de Troya del imperialismo, que justamente era una reafirmación de las políticas que el Partido Comunista había tenido durante la Unidad Popular, y que de alguna manera era una profundización de lo que se conoció como el Manifiesto de Octubre, que es el primer texto que saca el Partido Comunista en octubre del 73, que fue redactado por Jorge Insunza en base a un documento previo de Luis Corbalán. Entonces, la parte más fundamental, pero a propósito de esto, de decir, bueno, si aquí hay algo nuevo, una transformación radical, o hay un cambio solamente cosmético en el Partido Comunista, creo que lo más novedoso que tiene el pleno 77 es lo que nosotros, me parece que lo nuevo que incorpora es la constatación de lo que se conoció como el vacío histórico de la línea política del Partido Comunista, que es realmente lo nuevo, ¿eh? Y eso coincide en todos los analistas al respecto. En ese pleno, en el texto dice, examinado estos problemas desde el ángulo de nuestras responsabilidades respecto a la insuficiencia de la concepción de lo militar en la política, desde el ángulo de nuestras responsabilidades, es evidente, dice el pleno,
que no nos habíamos preparado adecuadamente para la defensa del gobierno popular en cualquier terreno. No solamente teníamos el vacío histórico de la falta de una política militar, y ahí está la frase cliché, sino que el tratamiento del problema no lo enfocamos desde el punto de vista de la tarea de todo el partido y por tanto de dominio de su organismo y cuadro. Esto es una alusión a que efectivamente el Partido Comunista tenía un trabajo militar antes del golpe, pero que estaba centralizado en grupos especiales, ¿no? Que eran como grupos medio conspirativos, pequeños, de ahí los nombres, ¿no? El grupo chico, el grupo de los equipos de seguridad, ¿no? Que no era una tarea del conjunto del partido. Con los años los propios comunistas van a valorar esta frase, esta tesis, como una incorporación imprescindible y permanente del Partido Comunista. Y me parece que justamente este planteamiento, y esto ya es un planteamiento más personal mío, me parece que refleja un desplazamiento del análisis que se hicieron en las direcciones interiores con los documentos del año 74-75. Entonces, los documentos anteriores planteaban más bien que la derrota de la Unidad Popular había sido eminentemente política y en segundo lugar militar. Y en el año 77, sin descartar esto, que la derrota fue política y en segundo lugar militar, se resaltan, y hay un matiz claramente con respecto a los documentos previos, sobre las carencias militares de manera muy notable respecto a la anterior. O sea, como que si los textos del 73, 74, 75 dicen que lo militar no tenía nada que ver, el 77 sí lo plantea y lo sube arriba de la mesa. Habían documentos muy importantes como el de Jorge Insunza, que fue firmado como René Castillo, que generó una polémica con la dirección de la comandancia cubana, que no estaban de acuerdo, en donde Insunza hablaba, se llama Los acontecimientos en Chile, visión de los comunistas. Él hablaba de errores de derecha y de izquierda, aspecto que termina concluyendo que el principal problema había sido, para explicar la derrota de la Unidad Popular, que había sido la conducción política, que el concepto de conducción política acertada, indispensable para forjar una correlación de fuerzas favorable, presentaba grandes dificultades y al final estas terminaron por imponerse y fueron la causa de la incapacidad del gobierno y del movimiento popular para enfrentar con éxito la contrarrevolución. Entonces, como que todavía en esa época el Partido Comunista le echaba la culpa del problema de la Unión Popular, a la falta de unidad en la dirección de la Unión Popular, y le asignaba un gran papel a lo que denominaba el PC como la ultraizquierda. Entonces, de esta manera, la causa de la derrota de la UP tendría dos niveles. Primero, para los comunistas, el aislamiento de la clase obrera, en primer lugar, y en segundo lugar, el vacío histórico. Mi impresión, a propósito de lo que la propia Gladys Marín dijo después sobre el Pleno 77, la Gladys dijo, el Pleno 77 fue un avance, pero no fue suficiente, es que con los años se realzó en el discurso comunista como en la memoria, ¿no? La temática refería al vacío histórico, enfatizando la llamada insuficiencia del pasado previo al golpe y la necesidad de desarrollar lo nuevo, lo militar, lo que terminó por radicalizar la globalidad del discurso comunista, restándole protagonismo dentro del imaginario de la cultura comunista ochentera, las carencias políticas que condujeron a la derrota. En el fondo, me parece a mí que hay una reconstrucción se hizo una recepción del texto que se convirtió en un lugar común entre la militancia a hablar más del vacío histórico que del aislamiento de la clase obrera. Se quiso rescatar más eso. El texto, digamos, entonces lo que quiero decir es que el texto todavía ponía en primerísimo lugar la concepción de que la derrota había sido eminentemente política. Entonces, en ese sentido, más que su contenido, junto con su contenido, me parece que la recepción implicó una inflexión muy importante para el desarrollo de la línea política de los comunistas, que sin ser descartada ni puesta en duda sus principales tesis, vivió el año 77 un momento de complementariedad que en los años siguientes se tradujo en una crítica mucho más profunda a este proceso, y que implicó la radicalización de la línea política del PC. Y esta tarea fue desarrollada, como se sabe hoy día, como por el equipo de dirección interior que encabezó desde el año 78 doña Gladys Marín. Otro aspecto polémico del informe del Pleno fue el referido a lo que el PC entendía por las mayorías y las minorías en la correlación de fuerzas. La tesis de los comunistas era que quien resolvía la correlación de fuerzas a su favor
se podría hacer del poder. En este sentido, el informe planteaba necesario aclarar que el PC, el concepto de correlación de fuerzas favorables, no era sinónimo de mayoría. Es claro, era claro, la mayoría era importante, había que buscarla, pero ella no basta por sí sola, decía el Pleno. Y en determinado momento histórico hasta puede faltar transitoriamente. Además, lo que verdaderamente, por lo tanto, lo que realmente pesaba, dice el Pleno, era la mayoría activa, no la mayoría total. ¿No? El concepto de una correlación de fuerza favorable es más rico y más complejo, comprende la moral de combate, etc. ¿No? Este párrafo que yo reseñé recién es muy polémico y se pueden traer varias conclusiones de él. El más evidente se vincula con el hecho que el PC seguía sin resolver el tema de cómo entendía la construcción de la relación entre democracia y socialismo, ¿no? Porque si bien relativizaba la importancia de la mayoría, que podía faltar transitoriamente, también trataba de justificar el concepto de dictadura del proletariado. Por otro lado, junto con eso, el Partido Comunista decía, hemos dicho y reiteramos hoy que en todas las instancias del desarrollo social histórico nosotros propiciamos un Estado de Derecho, democrático, representativo de la mayoría. No hay razones para que nadie suponga que en algún momento queremos hacer uso de la arbitrariedad. Entonces, y en otra parte del documento también se hablaba de un régimen democrático y popular que debería venir una vez derrotada la dictadura. Entonces me parece que todavía había un niveles de contradicciones, de inconsistencias que revelaban de discusiones no resueltas dentro de la dirección del Partido Comunista. Entonces, me parece que el Pleno del 77 refleja bien algo que se ha estudiado bastante por la historiografía sobre el PC, que es esta tensión entre la teoría marxista-leninista que propugnaba el Partido Comunista y la elaboración nacional del Partido Comunista. Entonces todavía estaban esas tensiones y el Pleno del 77 lo refleja bastante bien, ¿no? En resumen, me quedan 5 minutos para ir cerrando también. La aparición con enorme fuerza de la cuestión militar fue la principal, comillas, incorporación que hizo el Pleno 77 a la línea del Partido Comunista. La que si bien no sufrió el año 77 un trastorno radical en su formulación, ya que se aprobó la validez de la tesis que había dado vida a la anterior política, que era la política del Frente Antifascista, sí recibió un tónico nuevo. Con esto el Partido Comunista no se hizo ni más ni menos ortodoxo, como lo ha planteado el colega Luis Corbalán, ni más ni menos realista, ya que es posible advertir las históricas tensiones comunistas en torno a los temas de democracia, socialismo, y una defensa también a toda prueba de la Unión Soviética, y también los temas que eran anteriores, como que era la fundamental, era el acuerdo con la democracia cristiana, la condena de la lucha armada, que lo denominaban como terrorismo aislado de las masas, y la necesidad del retorno a un sistema democrático basado en gobiernos de mayoría y pluralismo. Entonces es una majamama, ¿no?, de cuestiones que están presentes ahí. Y por último, el Partido Comunista, en la segunda parte del Pleno, se refiere a la línea política sobre cómo enfrentar la dictadura. El Partido Comunista definió a la dictadura como fascista, ¿no? Y por qué hoy día sabemos que la dictadura de Pinochet tenía algunos tics fascistas, pero no es un régimen fascista probablemente tal. Aquí Juan Carlos puede darnos una clase sobre eso. Pero para los comunistas el concepto de fascista era importante porque te reenviaba el imaginario frentista del frente antifascista. Entonces, denominarlo fascista facilitaba la idea de tener que hacer una alianza con la democracia cristiana para poder enfrentar a la dictadura. También en esta época el Partido Comunista hacía gala de un gran optimismo histórico. Era la época que se hablaba que la dictadura tenía un ala rota, que estaba a punto de caer, que la dictadura estaba en crisis, ¿no? Hechos posteriores como la renuncia de Lee le parecían dar la razón, ¿no? Pero finalmente la democracia cristiana jamás estuvo de acuerdo con hacer un frente antifascista con los comunistas por las mismas razones que siempre han tenido, digamos, no querían aparecer izquiierdizándose, por lo tanto la política del frente antifascista llegó a un callejón sin salida con una dictadura que hacia el año 1980 se está consolidando en el poder, con el triunfo triunfo, comillas, ¿no?, por supuesto,
fraudulento el plebiscito del 80, la dictadura se logra institucionalizar y lejos de tener el ala rota demostraba muy buena salud, había superado una crisis económica, eran los tiempos del boom. Entonces, toda una época en que la línea política del Frente Antifascista llegaba como a un callejón sin salida. Para finalizar, bueno, el Partido Comunista hizo algunas reformas y para hacer más compleja la discusión sobre este pleno del 77, en el año 1979, 2 años después de este pleno, un texto firmado por Luis Corbalán, se sabe hoy día que muchos textos firmados por Luis Corbalán eran textos de elaboración a veces más colectiva, digamos, Corbalán los firmaba, ¿no? Se publica un texto muy importante de la época que se llamó Nuestro Proyecto Democrático, ¿no? Que de alguna manera fue muy bien recepcionado por los sectores del Partido Comunista que habían mirado con no tan buenos ojos esta idea del vacío histórico. ¿Ah? Entonces quiero terminar mi intervención señalando que el Pleno 77 estableció, digamos, una tesis política importante, pero estuvo lejos todavía de resolver, digamos, la discusión interna del Partido Comunista, que tuvo que seguir un camino mucho más largo para poder llegar a lo que después fue la política de la rebelión popular. Eso, muchas gracias. Muy bien. Compañero Eduardo. Todo el tiempo del mundo. Va a ser riguroso. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Agradecer al Centro de Estudios la invitación. Me parece que están aportando importantes antecedentes a un debate que se inscribe en el recuerdo, ¿no? No me gusta hablar de la conmemoración, pero del recuerdo del golpe de Estado, más bien yo diría de lo que fue el proceso de la Unidad Popular. Bueno, los compañeros que me antecedieron profundizaron en algunos aspectos. Yo quisiera entregar, en primer lugar, una aclaración. Yo fui miembro del Comité Central Clandestino de la tercera dirección clandestina que se estableció en Chile en el año de 1976, en enero. La primera dirección clandestina, que era la continuidad legal del Congreso de La Serena, que había existido en el año 1971, se constituyó después del golpe, obviamente, y fue detenida en su totalidad y hecha desaparecer. Eso fue en junio de 1975. La segunda dirección clandestina se constituyó después de lo que se denominó el Pleno de Amapolas, que era la calle en Las Condes, donde se hizo ese pleno, donde me tocó asistir. Afortunadamente no fui integrante de esa segunda dirección clandestina porque esa dirección fue detenida en su totalidad en diciembre del año 1975. Por lo tanto, los sobrevivientes de ese pleno de Amapolas constituimos, no más de 4 o 5, constituimos lo que fue la base de la estructura de reconstrucción partidaria en enero de 1976. Y yo ahí fui parte de esa dirección, ¿no? Para aclarar eso de que habría sido miembro del Comité Central antes del 70. No soy tan viejo, ¿no? Aclarando. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que yo conocí el documento de marzo a principios de 1975, ¿no? Me tocó, yo creo que al igual que muchos compañeros y compañeras, reproducir el documento, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan que en esa época obviamente no había computación, estaban las máquinas de escribir, ¿no? Tuvimos que comprarnos una máquina portátil, poner papel calco, ¿no? Hojas digamos delgadas, y tipear durante 2 o 3 días esperando que nos fuese escuchado el tipeo, porque obviamente eran condiciones realmente complicadas, ¿no? Estamos hablando del año 75, donde ya la dirección del MIR había sido arrasada y la dictadura se aprestaba a aniquilar la dirección del Partido Socialista y después del Partido Comunista. Pues bien, lo primero que yo quisiera decir es que hubo en un primer momento,
días después del golpe, la idea de que esto era transitorio, ¿no? Que esto era típico análisis así de que, bueno, no, así como los militares nunca iban a dar un golpe de Estado, esto rápidamente se iban a llamar a elecciones, etc. Esta opinión era una opinión, digamos, generalizada en algunos niveles dirigenciales. A mí me tocó en el año 1981 salir clandestino de Chile y estar en la Unión Soviética, en concreto en la República Democrática Alemana. Me tocó estar en una reunión del Pleno del Comité Central, conversé mucho con Clodomiro Almeida y él me relató una anécdota que yo creo que es válida para entender cómo funcionaba políticamente los compañeros de, figúrense ustedes, Clodomiro Almeida, el día del golpe. Él fue detenido, trasladado a la escuela militar, ¿no? Y ahí, claro, primera impresión de Almeida es que lo recibe un oficial de ejército, lo hace pasar a una sala con mucha ceremonia, le dice, por favor, siéntese y espere aquí. Entonces, ¿qué es lo que pensó? Y lo que me dijo Almeida, dijo, bueno, está claro, esto va bien, entre comillas, ¿no? Esto no es la dictadura fascista que nosotros pensamos. Bueno, a los 10 minutos entra un oficial y le pega un charchazo y lo hace levantarse a punta de chuchada. Y ahí Almeida cambió de opinión. Así estaba la historia en ese momento. Bueno, puede parecer jocoso hoy día, ¿no? A mí me pareció jocoso en ese momento también. Pero en fin, el documento de marzo, yo rescato lo que dijo Juan Carlos Gómez Leighton, en el sentido, digamos, de que sale en marzo, o sea, sale 6 meses después del golpe de Estado. Y es un análisis que yo conminaría, y por eso agradezco a los compañeros del Centro de Estudio, conminaría a que fuera leído, ¿no? Tal cual, yo diría, por ejemplo, yo me recuerdo haber leído el informe al Pleno del Comité Central del año 1957 de Luis Corbalán, que yo creo que es una pieza maestra del análisis de la formación social chilena, ¿no? Está en la web, lo pueden ubicar. Digo esto porque el documento de marzo refleja, primero está hecho sobre la base de una matriz teórica marxista, ¿no? Eso es absolutamente claro. No existe otro elemento, no hay ninguna otra matriz teórica, digamos, que informe ese análisis. En segundo lugar, lo importante es que ese documento por primera vez dice, no estamos frente a un hecho fortuito, estamos frente a una contrarrevolución. Es decir, prevé lo que va a pasar 5, 10, 15, 20 años después. Dice, aquí se va a establecer en Chile un modelo de dominación basado en la superexplotación, en la entrega de los recursos naturales, y hace una serie de análisis que uno podría en ese momento haber dicho, pucha, que estamos pesimistas. De hecho, una de las críticas que se le hace al documento de marzo es que precisamente era muy autocrítico. Hay que entender que el Partido Socialista de Chile era un partido constituido originariamente por la suma de distintas agrupaciones, marxistas-leninistas, trotskistas, anarquistas, ¿no? Incluso golpistas, ¿no? Sectores ibañistas, posteriormente incluso fascistas, como González Bonmarés, un sector de ese grupo se metió al Partido Socialista en el año 48 en adelante. O sea, era un partido que tenía distintas visiones, ¿no? Esto lo dicen todos, ¿eh? No, lo dicen todos, Arrate, lo dice Núñez, etc. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, cuando sale el documento de marzo, rápidamente se genera un debate y una pugna, ¿no? Y se ataca la legitimidad del documento porque la dirección es acusada de que es la causante de la derrota. O sea, ¿a quién se le acusa que el documento es derrotista? Contradictoriamente se dice, claro, ustedes son los causantes de la derrota, por lo tanto ustedes no pueden seguir siendo la dirección. Y se genera una diáspora, una dispersión que dura bastante tiempo. Fíjense que en el año 1985 había 9 organizaciones socialistas con distintos títulos, ¿no? Partido Socialista de Chile, Almeida, Partido Socialista de Chile, Altamirano, Partido Socialista Mandujano, los Militantes Rojos, la CNR, mire, Revolución, el MR2,
En fin, compañero, era como se dice actualmente, entrando en el mes de septiembre, la cueca viva. Pues bien, lo importante del documento de marzo entonces es que analiza lo que se va a producir. O sea, cierra una etapa en el análisis, ¿no? Ahora, mirado históricamente, yo digo, ese documento tiene varias falencias, ¿no? La primera falencia es que no habla de Allende. Para ese documento, Allende no existe, ¿no? La verdad es que esto se me ocurrió a mí, ¿no? Ahora releyéndolo, y desgraciadamente un compañero que fue miembro de la comisión política del PS, que fue Gustavo Ruz, al cual yo entrevisté muchas veces, se murió. Pues no tengo otro compañero al cual yo pueda preguntarle eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, en definitiva, el PS no habla de Allende, por un lado, y por otro, no hace un análisis en profundidad, pero no hay que echarle la culpa mucho de eso, porque era una situación general, al tema geopolítico. O sea, cuando asume el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Aquí hay una subestimación del rol de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, el imperialismo, la CIA, todo lo cual se comprueba, pero no está el análisis que deviene, en mi opinión, de los acuerdos de Yalta del año 1945, ¿no? Acuerdos que establecen la división del mundo, ¿no? Previo al término de la Segunda Guerra Mundial, enero de 1945, donde Churchill, Roosevelt y Stalin se reparten Europa y dejan implícito que América Latina le pertenece a Estados Unidos, ¿no? Y esto se va a demostrar posteriormente por la debilidad, según mi opinión, ¿no? Con que la Unión Soviética apoyó a la Unidad Popular, ¿no? Eso, existen documentos, están los documentos desclasificados de Olga Ulianova, está mi propia experiencia y las entrevistas que acabo de terminar para una biografía de Allende que sale el día 9 de septiembre en el Salón Salvador Allende de la Academia de Humanismo Cristiano, que los aprovecho de invitar. Hay una serie de antecedentes que demuestran que la Unión Soviética, por razones de lo que he dicho, no se jugó, ¿no? Hay por debilidad económica, que a esa altura no se conocía, porque estaba en primer lugar la guerra de Vietnam, donde la Unión Soviética se jugaba por entero, porque estaba Cuba, que era realmente un factor de ¿cómo decirlo? De mantención económica de la Unión Soviética de alto costo. Por lo tanto, eso no se evalúa en el documento de marzo, ¿no? Y yo creo que era muy importante, que fue muy importante en el desarrollo posterior. Bueno, el otro elemento... ¿Cómo estamos de tiempo? El otro elemento que me llamó la atención es, y esto yo creo que es un elemento que contempla al conjunto de la izquierda chilena, sobre todo al Partido Comunista y al Partido Socialista, porque es cierto lo que dice Juan Carlos Gómez en términos de los historiadores, ¿no? Claro, o sea, historiadores en el PC y en el PS los hubo, ¿no? Importantísimos, pero ideólogos no, a diferencia de otros países de América Latina, Argentina, por ejemplo, ¿no? La misma Cuba, ¿no? Estoy pensando en los debates con Aya de la Torre, estoy pensando en los debates con este dirigente peruano, ¿cómo se llama? José Carlos Mariátegui, ¿no? Claro, o sea, ¿y en qué se refleja eso? En que cuando se habla de la formación social chilena, ¿no? Se dice casi textual, bueno, ¿por qué luchamos por el socialismo? Bueno, porque Chile es una economía capitalista, monopólica, dependiente del imperialismo. Eso, que es una generalidad, podía servir para cualquier país del mundo que fuese capitalista, pero faltaba meterse en el análisis de fondo, ¿no? De la formación social,
O sea, ¿cuáles eran las clases, las subclases, las fracciones de clase que constituían el modelo de dominación? Si bien es cierto, el modelo era capitalista, dependiente, etc., pero tomaba en consideración la existencia, por ejemplo, ya en esa época, de 250.000 pequeños productores agrícolas. ¿Era importante eso o no era importante? ¿Era importante la reforma agraria para terminar con la oligarquía terrateniente? Claro. Pero figúrense usted, solamente ese análisis generaba una contradicción. Porque así como la Unidad Popular en su proyecto de reforma agraria, que era la continuidad de la reforma agraria de Frey, planteaba el término del latifundio, el MIR, por ejemplo, planteaba el término de los fundos. El MIR, por ejemplo, no hacía diferencia. No hacía diferencia entre los grandes latifundios, los medianos latifundios, no, para ellos todos eran fundos, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver además con el análisis que se hace posterior al día del golpe. Para el PS, el análisis es que fuimos producto de una derrota, ¿no? Una derrota. Para el MIR fue el fracaso del reformismo. Eso habla de una diferencia sustancial, ¿no? O sea, para nosotros era el fracaso, o sea, la derrota de un proyecto donde era posible rescatar lo rescatable objetivamente, pero por ejemplo para el MIR no, para el MIR fuera los reformistas y ahora venimos los revolucionarios, hablando en términos bastante, por supuesto, general, ¿no? Pero en fin, el documento de marzo entonces demuestra esa debilidad, ¿no? La debilidad en el análisis de la formación social chilena, que yo creo que pesa hoy día, ¿no? Es cierto, estamos en un modelo neoliberal predominante, ¿no? Pero ¿qué parte del capitalismo de Estado existe hoy día en Chile? ¿Existe capitalismo de Estado? Sí, efectivamente, ¿no? Mira, se me viene a la memoria la propiedad estatal del metro. El metro es propiedad social, trabajan 10.000 trabajadores y trabajadoras. O sea, si uno hace un análisis de la formación social, tendría que decir eso. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras temporeros hay en Chile? Habitualmente cerca de 800.000. ¿Cuántos trabajadores de la construcción hay hoy día en Chile según estadísticas oficiales, no? 1 millón. 1 millón de trabajadores. Entonces, cuando uno hace un análisis de la formación social, es decir, al análisis de la realidad, tiene que considerar esos elementos. Yo creo que en la Unidad Popular no se hizo un análisis muy profundo, y quizás eso está motivado por esta visión ortodoxa del marxismo, que devenía de la izquierda mundial, ¿no? Disculpa, y la de Castel, el análisis... Perdón, es que no te escucho bien desde acá. El análisis de Castel, hecho por el español Castel, el análisis de clase que hizo durante la Unidad Popular, que es su tesis de grado. No le escuché bien. El análisis de Castel. Manuel Castel en un trabajo que se llama La lucha de clase en Chile. Ah, Que es completísimo, que Pero es español. tiene que ver con lo que tú estás planteando, que no existió, pero que correcto. existió. Correcto. No, pero estoy hablando yo de los partidos socialistas y comunistas, digamos, ¿no? Estoy hablando de eso, ¿no? Pues bien, dígame, ¿5 minutos? Sí. Ya. Mira, el otro elemento, disculpen, digamos, un poco el desorden, pero la verdad es que no tengo otra alternativa. El otro elemento, fíjate que, ¿a qué atribuye el PS el año 1974 la derrota de la Unidad Popular? Textual dice, a la falta de una hegemonía de la clase obrera en el proceso. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿cuál era el rol de los partidos? ¿Acaso el rol autoatribuible de los partidos socialistas y comunistas no era ser vanguardia de la clase obrera? Entonces el documento de marzo como que dice, dice, aquí faltó una unidad y faltó la hegemonía de la clase obrera en el proceso. Entonces yo digo, eso es cuestionable. Por lo menos es un punto de vista que uno puede decir, no fue tan así. O sea, aquí la responsabilidad de la derrota tiene que asumirla en su momento el PS y el Partido Comunista, ¿no? Ellos fueron los que fueron incapaces, ¿no?, de resolver los múltiples problemas que existieron.
El otro tema es el tema del poder, ¿no? Si uno revisa toda la documentación del PS, documento de las resoluciones del Pleno de La Serena, de Linares, de Chillán, previas por supuesto, 64, 67, 71, si uno revisa la documentación posterior, incluido el libro de Carlos Altamirano del año 1977, uno ve que el tema del poder es como el centro. Pero como me queda poco tiempo, voy a dejar eso para una posible respuesta y voy a dedicarme a un tema que se planteó acá, que creo que es muy importante. ¿Cuándo se jodió el PS? ¿En qué momento, nos pregunta Juan Carlos Gómez Leighton, está el quiebre? ¿En qué momento hubo la inflexión? Mi opinión es que esa inflexión se produjo explícitamente en el año 1977. En ese año hay un discurso de Carlos Altamirano en Ciudad de México en el aniversario del Partido Socialista de Chile. Ese discurso está en la web, está en el fondo Clodomiro Almeida, así que lo pueden buscar. ¿Y qué es lo que dice ese documento? Que para nosotros en Chile, para la dirección clandestina, pasó desapercibido, nosotros no lo conocimos. Y no fuimos avisados desde el exterior de las consecuencias de ese documento. En ese documento, el compañero Carlos Altamirano plantea, ojo, que la unidad estratégica es entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. El Partido Comunista no está en el análisis. ¿Y por qué? Porque ambos son representantes de las capas medias. Es decir, aquel Altamirano que durante todo el proceso de la Unidad Popular menospreció a las capas medias, las ninguneó, bueno, después del golpe da un giro, ¿no? Y en ese momento Altamirano empieza un proceso de involución que compromete una parte de la dirección, donde está Jorge Arrate, donde está Ricardo Núñez, con la coparticipación de la socialdemocracia europea, expresamente con los españoles y los alemanes, ¿no? Así que ahí está el elemento del quiebre histórico, que Altamirano nunca se hizo cargo, ¿no? Nunca se hizo cargo. Y además que era un hecho un poco desconocido. En el PS nunca se discutió. Sin embargo, en un libro que yo edité en el año 2002, que se llama Ciudades en la Sombra, Historia no oficial del Partido Socialista de Chile, 1970-1973, está contemplado ese elemento, ¿no? Y me parece que la biografía de Allende también lo incluí. No estoy seguro, pero si quieren resolverlo, vayan al lanzamiento del libro. Pero el primer libro, Ciudades en la Sombra, está en la web y está bajado gratuitamente. Eso es, compañero. Muy amable. Muchas gracias. Espero haber aportado. Bueno, compañeros, compañeras, hemos escuchado las intervenciones de los tres compañeros. Ahora daríamos paso a preguntas, ojalá breves, para que podamos hacer una segunda ronda. Si no, vamos a quedar hasta muy tarde. Entonces, por lo menos de parte del Centro de Estudio, queremos plantear una primera pregunta. Vamos a hacer varias y después hacemos la segunda. No hay que responderle al tiro las preguntas. Algo que a nosotros nos inquieta, y por eso el objetivo de la revista, que afortunadamente llegó y trae los documentos, si alguien lo quiere leer, con otros documentos, es si nuestra aspiración, por lo menos eso pensamos desde el Centro de Estudio, si nuestra aspiración es la conquista de un gobierno popular, ¿cierto?, como parte fundamental, que ese gobierno popular con una plataforma, ¿cierto?, que tenga como corazón justamente la nacionalización o renacionalización de nuestras riquezas básicas, ¿cierto?, de nuestras riquezas naturales o recursos naturales, riquezas, medios, bueno, una discusión sobre cuál es el término más adecuado. Si eso es así, si queremos llevar adelante esa lucha, digamos, no son tiempos a construir, no necesariamente algo que se va a construir hoy día, y que la sociedad
chilena es posible, a partir de algunas tesis que aquí están planteadas incluso, o insinuadas, que tal, es posible pensar que eso se pueda conquistar bajo una concepción republicana, se le llama así. Porque, claro, uno podría decir los conflictos de ese tiempo, pero a la luz de los hechos, viendo la actualidad, cómo se comportan estos tipos, incluso con un proyecto de, cuando nosotros estábamos de acuerdo, de nueva constitución, que no era socialista, que era reforma importante, que favorece, y tenemos la reacción que tenemos, que conocemos y que todos estamos viviendo. Entonces ese gobierno popular a conquistar, si no se plantea el nivel de conflictividad que ya vivimos el 73, digamos, ¿cómo se hace? Porque si la derrota solamente es política, si hacemos la separación entre político y militar, como si fuera distinto, fuera tan distinto, digamos, no estuviera mezclado. Claro, porque la otra tesis política entonces es, bueno, hay que maniobrar, pues, tanto en el Partido Socialista u otro, esto es lo posible. O sea, conlleva esta reflexión a un nunca más, pero no nunca más la barbaridad, nunca más un gobierno de Allende, nunca más un gobierno popular para que no suceda. Esa es nuestra necesidad de reflexión, porque si al futuro vamos a construir algo, ¿cierto? ¿Bajo qué parámetros? Claro, ¿qué posibilidades tiene más allá de la necesidad de la unidad, de organización, participación de los pueblos, mayoría, minoría, todos esos aspectos, ¿cierto? Pero ubicado en el Chile actual y en el Chile futuro. Esa es una pregunta un tema que queremos plantear. Pasado la noche. Una tesis bueno, doctoral. Una tesis doctoral. Pero por allá va nuestro sentido de discutir este tema. Compañero, se da la palabra. Bueno, aquí, al tiro, también queremos saludar aquí, que nos hizo una crítica el compañero Carlos Ruiz, que es compañero del MAPU, que está acá también historiador, que le pusimos lamentablemente los partidos importantes, y podría ser el desmedro, digamos, de aquí a otras fuerzas que, bueno, nosotros no somos importantes, es como, allí hay quizás una frase que no es adecuada, podría haber sido planteada de otra manera. Pero el compañero Figueroa tiene la pregunta. Sí, tengo muchas